Bueno, vamos a continuar entonces con el análisis de la película, El hijo del otro. Habíamos quedado en esta que es como el primer encuentro de las familias, los cruces de las miradas que se van a producir y después toda una cuestión como de charlas en donde, bueno, un poco acontece esta extrañeza de ir percibiendo que en aspectos del otro también hay aspectos propios, ¿sí? Se van a dar eh, se van a dar esto de que cada vez que los chicos van enunciando algo de sus propias vidas, inmediatamente los sienten cercanos. En los hijos, básicamente siempre hay como una cuestión de proyección de aspectos muy personales y de aspectos nuestros en nuestros propios hijos. Proyectamos en algún punto que uno encuentra ahí un reaseguro para nuestra propia inmortalidad, como quien dice, ¿sí? Esa proyección narcisística es como absolutamente esperable. Yo siempre cuento ese cuentito que dice que, que llega toda una familia al hospital y entran en una habitación en donde hay un niñito recién nacido y empiezan, ay, pero mirá si tiene mis ojos. Y entonces la abuela dice, no, pero mirá, el cabello es como el mío. Y el otro dice, ah, no, que los gestos son de no sé quién, ah, no, que no sé. Y entonces han como destripado ya el niño buscándole todos los parentescos y cada uno le encontró algo personal en el bebé. Y llega la enfermera y dice, ¿ustedes son la familia Rodríguez? Sí. No, el bebé de ustedes está en la otra sala, este no tiene nada que ver con ustedes. Entonces, es una necesidad muy intensa la que nosotros tenemos en alguien de encontrar algo proyectivo, algo narcisístico nuestro, lo queremos encontrar también en los otros, porque en algún punto es como esa forma de sentirnos que nos hemos ampliado. Bueno, en esa reunión es como que pasa todo el tiempo, porque en cuanto ya se dice, ah, viene de Francia, entonces ya la progenitora, ¡ah! De Francia, yo venía de Francia, yo vivía en Francia. Entonces rápidamente hay como esa posibilidad de ir sintiendo que hay algo propio puesto en el otro. O cuando el muchacho Joseph dice, eh, me gusta la música, ¡ah! ¿Viste? Es como que ahí hay algo tuyo también. Entonces, básicamente como que la cercanía necesita que podamos proyectar algo de lo nuestro en los otros. Podemos sentir esa cuestión como de hermanamiento, algo que nos acerca. Y en realidad si uno se toma la tarea de pensarse seriamente, nosotros tenemos aspectos para hermanarnos con prácticamente todo el mundo. ¿Por qué? Porque los aspectos cruciales que hacen a nuestra existencia humana haría que cualquier otro ser humano nosotros nos podamos sentir hermanados en aspectos. Al final todos sufrimos por amor, eh, todos tenemos ciertas necesidades como muy universales, como estas que son las narcisísticas. Las niñitas entran en relación mucho más rápido, con menos, hay menos barreras y hay menos prejuicios que romper. Eh, y las miradas, bueno, las miradas que se van entrecruzando, hay algún momento de tensión, pero ese momento de tensión se da cuando los jóvenes han salido. ¿Sí? Vieron que van como compartiendo, ven esto de la música, les van compartiendo imágenes y fotografías de otras épocas, van encontrando parentescos familiares, que eso era, bueno, era bastante esperable que así ocurriese. Siempre en el espacio físico las madres con posibilidades de estar más cerca y paulatinamente los pibes también con posibilidades de irse acercando y después de hecho toman la iniciativa de, eh, de salir y de charlar ya entre ellos. De todas maneras, cada vez, siempre es como muy raro lo que va pasando, porque digo, cada vez que estas familias van haciendo como esa cuestión como proyectivo de ir encontrando en el hijo del otro aspectos que los hacen cercanos, los, los hijos se van sintiendo también un poco como extrañados en ese movimiento. ¿Qué sentiste cuando te enteraste? Se preguntan entre ellos. Intento encontrarle sentido a todo esto. Entonces, ahí en esa mini charla que van teniendo, básicamente aparecen las cuestiones del amor y las cuestiones del odio.
porque hablan de, uy, ¿y qué se supone que tendríamos que sentir? Si somos palestinos y judíos, ¿no tendríamos que tener cuestiones como odiosas? Y al mismo tiempo eso queda en un segundo plano muy rápido y se ponen a hablar de si tienen novias o si no tienen novias, si están ligando, si no están ligando, y aparece toda la cuestión como más vital de la sexualidad y del amor y de la intimidad, que son preocupaciones muy, muy humanas en la adolescencia. Ahí él un poco le cuenta, mi padre hubiera querido un soldado, pero bueno, soy un artista y no voy a hacer el servicio, no voy a hacer el servicio militar. Y el cortocircuito, mientras los chicos van como conociéndose, el cortocircuito tiene que ver con que las identidades adultas y más establecidas y las cuestiones acá como muy intensas de, de la identidad palestina, de la identidad judía, del conflicto que existe en esa zona, empieza como a emerger entre ellos dos, y así como empieza a emerger como ellos dos, las madres son las que lo paran de seco. Cállate, punto. Es decir, de eso, ese no va a ser el punto ese no va a ser el punto de conflicto. A mí me encanta en esa película, digo, el poder que tienen estas madres. El poder para comprender que acá hay bienes mayores. ¿Se comprende? Es decir, que hay bienes mayores. Que hay aspectos que cuando se juegan en el orden de la identidad no es que no tengan importancia, pero también hay bienes que pueden llegar a ser mayores que algunas cuestiones narcisísticas que tiene el componente identitario. ¿Sí? ¿Como qué? Como la paz. La paz como un bien mayor a otros bienes en donde lo que se pone en juego es la identidad. Yo también cuando veía esta película me pensaba o reflexionaba en cuestiones como la- la- un aspecto como el conflicto, digamos, esto de la territorialidad en Argentina, es el territorio de Malvinas. Y hasta el conflicto que se pone en juego en la nominación, Malvinas, Falkland, cómo nombrarlo, cómo nominarlo, la legitimidad del reclamo, la historia que hay por detrás, en qué medidas puede incidir en la identidad de lo que significa ser argentino, cómo ser argentino tenga que ver con algún grado también de rechazo hacia el pueblo británico. Bueno, obviamente que todo eso es parte de una historia, como quien dice, colectivo, pero digo, efectivamente la cuestión de la territorialidad incide enormemente en la constitución de los estados y de las representaciones de los miembros de una nación. Bueno, todo eso juega. Ahora, hay bienes mayores y la paz para mí es un bien mayor. Entonces, los conflictos de identidad, el tema es, de nuevo, la madurez es, bueno, ¿y cómo se resuelven? Y bueno, igual que el mundo. A veces se resuelven de formas muy violentas y lo que creemos que son resoluciones terminan siendo tragedias. A veces logran resolverse por la primacía de la claridad de que hay cosas que son más valiosas, y el amor en algún punto es la más sublime expresión de la condición humana, de poder justamente encaminar las relaciones hacia la mejor resolución que pueden llegar a tener los conflictos, que es la de la convivencia, y el del hallazgo de que la convivencia requiere de la paz, y el hallazgo de que la convivencia requiere de algunas restricciones también, de algunos aspectos del sí mismo, en aras de lo común, en aras de lo comunitario. Ahora, ese sentimiento como oceánico y de una apetencia como de hermandad más universal, y esa posibilidad de llegar a resolver conflictos que tienen raigambres históricas, bueno, no es sencillo, es más bien excepcional, como son excepcionales estas madres. Bueno, después de esa escena hay una escenita que a mí me parece interesante, que es que, bueno, más allá de que los pibes entre ellos eh, no, vuelvo un poquito, porque digo, ellas callan y ellos cortan todo el cortocircuito que se produce entre ellos, y efectivamente digo, ellas tienen claro esto de la paz, pero lo que emerge también es la realidad de la guerra. Entonces, en algún punto está esto, las razones
de 3 años para que nuestros hijos vuelvan con vida. Entonces ahí ya surge todo el conflicto, el cual digamos va a ser el que las mujeres van a callar van a cortar de cuajo, digamos. Todo el conflicto de ser un soldado, como quien dice, de estar preparado para la guerra, de prepararse para la guerra, de sufrir pensando en que los hijos tal vez no vuelvan de una guerra. Creo que es muy interesante todo lo que está pasando acá porque digo, acá es cuando pueden empezar a percibir que ese sufrimiento que vive un pueblo por los hijos es exactamente el mismo sentimiento que está viviendo el otro pueblo. Quizás esa posibilidad de empezar a sentir al hijo del otro como un hijo propio podría ser una solución para muchos conflictos humanos si uno realmente desarrollase un sentimiento muy amplio de lo que es el cuidado de los más jóvenes. Bueno, en la próxima escena aparece un poco también esa expresión como de confusión que está viviendo Joseph y que lamentablemente lo lleva a una actuación muy impulsiva. Aparece esta chica a la cual él le ha cantado en una de las primeras escenas de eh, en una de las primeras escenas de la película y que él en algún punto ha animado y ahora es ella la que lo ve a él confundido, perturbado y trata de animarlo y él se propasa, como quien dice, se propasa. Bueno, ¿me quieres ayudar? Se propasa porque busca en algún punto esa descarga excitatoria, con lo cual en algún punto es la vivencia más desgajada de la sexualidad, que es la temática que va emergiendo en la adolescencia, pero que en este caso, bueno, no logra más que la chica salga despavorida y que salga huyendo, y él un poco también se va extrañando de sí mismo. Y el conflicto del otro muchacho es con su hermano, que Justin lo va viviendo con muchísima más madurez que el hermano. Está viviendo en Francia con una tía, ha tenido otro atravesamiento probablemente también en términos de experiencias de mundo. Piensen ustedes que vivir en París es también la experiencia del cosmopolitismo, es el estar en una comunidad en donde vos vas a ver personas de distintas razas conviviendo en una ciudad tan cosmopolita como París. Entonces ella viene como con una historia en donde esta cuestión como de las identidades nacionales se ve que no tiene el peso. Y ahí sí, en esa charla emerge el sueño, dice, porque si él tiene como alguna duda, bueno, ¿qué va a pasar con él? Emerge el sueño de que él sigue eh, con el mismo sueño de un hospital y de ser doctor y de poder colaborar en esa que siente que es su tierra y su comunidad, y ahí aparece también o emerge que han perdido un hermanito, y entonces ese sueño de ser doctor y poder salvar vidas tiene que ver tanto con esa pérdida temprana de un hermanito más chico, como con el padre y sus enfermedades. En la próxima escena aparece una charla muy interesante entre Oritz y el hijo, compartiendo el puchito y todo lo demás, en donde, nada, esa es tan maternal y tan linda. Yo digo, esa madre que lo miraba por la ventana y también se alegraba de verlo a su muchacho en sus primeros escarceos amorosos, es la misma madre que ahora constantemente les reasegura el enlace amoroso que los une, que va más allá de la sangre, que va claramente más allá de la sangre. Y sin embargo también Joseph tiene como esa claridad de poder percibir no sé si percibirlo, pero por lo pronto poder preguntarle a la madre eh, si tiene necesidades de abrazar a Yassin, si tiene necesidades de abrazar, si tiene necesidades como de poder tal vez vivir las cosas que hubiese vivido si no se hubiese dado ese fatídico
Y es tal la confianza que se tienen entre ellos también, y es tal la confianza en la seguridad de ese vínculo, que ella sí puede expresar que sí, que habría algo de eso. Y de hecho, eso después va a emerger. Cuando se encuentren, va a haber un llamado telefónico, entonces ellos se van a ir encontrando, se van a ir encontrando. En esa escena de la playa es muy lindo cuando se encuentran porque aparecen todas las habilidades y las restricciones de los personajes, digamos. Este muchachito que está tratando de vender helado pero que no es muy ducho y dice, bueno, mira, para... que es un poco el peso que también tiene en la relación con esa chica, es decir, no es muy habilidoso socialmente, ¿sí? Con el grupo de pares al final tampoco ha podido mantener ese grupo, cuando se los encuentre los esquiva. Entonces el otro muchacho, Yasin, está como en una posición más, tiene más habilidades, más madurez, entonces también como que le da pautas. Entonces, bueno, mirá, tenés que acercarte, tenés que sonreír, la sonrisa tiene que estar en tu rostro, ese es el modo de acercamiento con los otros y le va muy bien. Se vende todo. Y después hay toda una cuestión ahí también del el reparto del dinero y para que Joseph dice, yo te voy a repartir y esto te corresponde a vos, para después que no digan que los judíos andamos explotando, no sé qué. Entonces hay como todo un juego entre ellos. Eh, en donde creo que cada uno va como integrando. Y cuando se despiden, él como que le dice ya, a mi madre, o sea, ahorita le gustaría verte, le gustaría que fueras de visita. Y al mismo tiempo, cuando acá, por ejemplo, la niñita cuenta de que en el colegio ya avisó que tiene un hermano, un hermano nuevo, ahí es donde todo, ahí es cuando uno ve que hay una extrañeza en términos de, bueno, cómo la identidad también se construye a partir de la mirada de otros. Entonces el qué dirán empieza a tener como un peso también, que los adolescentes lo viven con una intensidad enorme. Uno cuando es adolescente, uno está preocupadísimo por el qué dirán los demás de nosotros. Y muchos esfuerzos como que hacemos en la adolescencia tienen que ver con tratar de responder a las expectativas, a ese qué dirán externo y esas miradas externas, y es una dimensión de la identidad. Una de las dimensiones de la identidad es ver cómo puede uno empezar a sostener mejor algunos aspectos de sí mismo sin estar tan preocupados por el qué dirán social, como quien dice. Entonces poder seguir siendo más o menos quien uno es, más allá de la diversidad de miradas de los otros, ¿sí? Bueno, ahí en esa charla, él le cuenta que sí, que lo ha visto, que ha visto a su... Es difícil, a mí siempre la palabra que me sale es hermano, no es un hermano, no es un hermano, y sin embargo, es como que es la palabra que a mí me sale, porque él en algún punto lo que los hermana es ese evento singular que unió sus vidas en un origen. Entonces le pregunta, ¿lo has visto a Yacine? Sí, lo he visto y además le he dicho que querías verle. En algún punto, en él lo que emerge es ese temor, como un cierto temor o una posibilidad que él tiene, bueno, muy en la adolescencia, que es la de preguntarnos cómo habría sido la vida si esto no hubiese acontecido. ¿Cómo habría sido? Porque él en algún punto dice, si eso no hubiese ocurrido, nunca te hubiera conocido, nunca hubiera sido su madre, nunca hubiera tenido esos vínculos, nunca hubiera tenido esa historia, no viviría donde vive, ¿no? Todo podría haber sido distinto. Y en algún punto lo asustan esos pensamientos. Lo asusta que las cosas podrían haber sido completamente distintas a cómo son. Y por supuesto, la madre lo único que hace es contener y comprender de qué se trata el destino. Las cosas en algún punto también son como son. Las cosas son como son. El otro hermano está pasando como por una cosa súper crítica. Le lleva el dinerito que hizo vendiendo los helados. No le cuentes al hermano. Siempre como muy cuidadoso.
Y el muchacho todo el tiempo como con gestos del hermano, Bilal, como con gestos de rechazo, ya sin dándole el tiempo me parece. Y la madre interviniendo también nuevamente en la dirección de, le dice, abre tu corazón, hijo mío, sé que es grande. ¡Wow! Qué linda frase la de la mamá. Abre tu corazón, hijo mío, sé que es grande. La verdad que esas madres se pasan. Se pasan. Espectaculares. En próxima escena de playa, él ya montó su propio negocio, le va bien. Se los encuentra con los amigos. En esa mirada ya hay una que él se recontra que te engancha en términos eróticos y ya se lo come con la mirada al amigo. Y los tres perciben con claridad que les está mintiendo, pero bueno, lo invitan a una fiesta y entonces por eso ya en una de las próximas escenas están ellos preparándose, él le presta su ropa, él le presta, bueno, se preparan juntos y hay una escena en particular en donde los dos están frente al espejo mirándose y la verdad que con rasgos físicos que dan cuenta de sus orígenes y la frase Isaac e Ismael, los dos hijos de Abraham. Entonces creo que ahí mismo digo, con fuerza vuelve esta idea de la hermandad, ¿sí? Porque ellos mismos están encontrando palabras para definir este extraño vínculo que los une. ¿Y qué es algo de la hermandad humana? Yo lo retomo porque en algún punto es el mensaje, me parece, como más importante de la película. Si las religiones y el núcleo de las religiones básicamente lo que proponen es la idea como de un amor más universal. Y la idea de un amor universal implica en algún punto poder percibir a los semejantes como prójimos, como próximos. O sea, la idea de la hermandad está como absolutamente presente en todos los núcleos religiosos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la cultura en algún punto, entendiendo la religión, digamos, como una construcción humana también, así como una construcción cultural. La, la, es decir, nosotros en el campo de la psicología no puede afirmar ni negar la presencia o no presencia, la existencia de una cuestión de un dios o de una divinidad. Lo que sí está claro desde que estudiamos sistemáticamente las distintas culturas humanas y el comportamiento humano es que la necesidad de cierta trascendencia parece que es una necesidad absolutamente humana y que la cultura en algún punto construye y ha construido en todas las épocas, en todos los lugares, en todas las culturas, creencias y sistemas de creencias religiosos en donde esos núcleos civilizatorios han apostado siempre a la idea como de mancomunión y como un ideal también humano de alcanzar algo que sea del orden de una hermandad universal y de una propuesta de percibir al otro como prójimo, como semejante a uno. Digo, esos son esfuerzos civilizatorios que en algún punto necesarios quizás para que disminuyan los montos de agresividad que al interior de la condición humana evidentemente existen. Es decir, los ideales civilizatorios encausan los comportamientos humanos a partir de justamente poder mostrarnos algún tipo de horizonte que implique renuncias a los aspectos como más agresivos y más tanáticos en dirección a los aspectos más mancomunados. Ellos van encontrando en esas dimensiones también religiosas, van encontrando significados para poder definir lo que ellos están viviendo también en términos de hermandad. Isaac e Ismael, los dos hijos de Abraham. Bueno, en la próxima escena hay una escena que es como muy interesante, que es cuando entonces están por partir para esa fiesta y la madre Orit llega y se le caen las cosas y entonces Yassin va a ayudarla y las manos quedan
unidas, y entonces ella no solamente un entrecruzamiento de miradas, sino esa experiencia como de contacto y de cercanía que estaba necesitando experimentar Orit y que experimentan, y al mismo tiempo por eso digo que es como para mi gusto el de una hermandad, porque cuando sale cuando sale Joseph es lo mismo que vive un hermano con los celos, es decir, uy, acá hay otro objeto de amor, acá hay otro objeto de amor. Y los celos son un sentimiento que tiene mala prensa, pero yo siempre digo, en el núcleo de los celos está el amor. Entonces no hay que menospreciarlos. Por supuesto que en sus extremos los celos pueden ser patológicos, pero el celo tiene que ver con el amor. En esa dimensión, sobre todo más posesiva que tiene el amor. Así que bueno, él sale, se la aguanta, bueno, vamos, vamos. Y bueno, cuando los chicos siguen charlando y siguen ahondando en aspectos, como quien dice, de su personalidad, se van hermanando cada vez más, se van como quien dice conociendo en sus fragilidades, en sus temores, que son como muy compartidos, porque en algún punto están en una misma etapa. Hay una frase, no me acuerdo cuál de los dos lo dice, pero dice: soy mi peor enemigo y sin embargo tengo que quererme. Un conflicto que van ellos mismos que lo van percibiendo como sonso. No deja de ser algo que a Joseph le genera todavía un movimiento. Él, por ejemplo, no quiere entrar en la sinagoga porque se ve que ya ha circulado entonces este como rumor o esta verdad incómoda. Por supuesto que el padre ahí, bueno, no quiero conflicto en este momento, no sé qué, no sé cuál. Pero este es el momento en donde se va a producir la integración. Es decir, Joseph en algún punto, así como Yacine hizo todo un movimiento para acercarse a Orit, ahora Joseph es el que va a hacer un movimiento para hacer también su propio trabajo interno. ¿Sí? Entonces, no siente que sea completamente esta la sinagoga, la casa que mejor lo va a cobijar o que lo va a... sino que va a la búsqueda de otra casa también. Es decir, está haciendo un trabajo intenso. Yo creo que en algún punto después va a poder entrar a todas las casas. Porque en algún punto yo creo que de eso se trata, después tener una identidad adulta, madura y amplia. El que uno puede entrar a todas las iglesias, por poner un ejemplo, sin necesidad de sentir que son territorios hostiles, más allá de que uno profese una línea, o que uno pueda compartir con personas de todas las ideologías políticas, y compartir entendiendo cómo es decir, poder entrar en debate o en discusión con cualquiera, aun cuando tiene diferencias de miradas ideológicas de muchas cosas, y que sea como esto, es decir, como que vos podés entrar y no por eso te vas a sentir extraño, y no por eso quiere decir que necesariamente vayas a profesar exactamente la misma mirada de mundo que otro. Es decir, la madurez en algún punto y la identidad se consolida cuando uno puede estar con un otro sin tener la percepción, sin tener la sensación de que el hecho de que sea diferente a nosotros nos perturbe, sino que al contrario, es distinto. La identidad requiere de eso, y la identidad madura tolera la diversidad, pero no solamente la tolera, porque parece que tolerar fuera como un peso. La identidad madura comprende esa diversidad y creo que en algún punto la celebra. Va a la búsqueda, entonces yo les decía, va a cruzar estos límites, va a preguntar por la familia, se va a encontrar
con ese hermano que también se siente entrañado, porque ahí está llegando quien es hermano en términos de genes y al mismo tiempo es adversario, es enemigo en términos de su procedencia, de su lugar, de su supuesta identidad religiosa. Comparten la mesa. A mí me encanta Leila, la mamá, la madre en esta familia. Dice, ¿avisaste a tu casa que vos estás acá? Uy, no avisé nada. Vamos a avisarle para que estén tranquilos. Sí, digo, esa como claridad de que hay preocupaciones tan cuidadosa, tan cuidadosa. Y el modo de encontrar un vínculo, porque no deja de ser extraño para todos, pero tiene esa posibilidad de sacar lo mejor de sí para encontrar el modo de sentirse próximo a todo este grupo. Y la forma es la música. Y la forma en él es la música. Entonces, la madre fue a hablar por teléfono, qué sé yo, y él empieza a cantar y el progenitor agarra también un instrumento musical y de repente experimentan la exquisitez de el encuentro humano, el milagro que también existe de la posibilidad de bajar todas las antipatías que nos separan para poder vivir también un momento de celebración. Ahí le narrará el hermano de ese hermanito que murió de pequeño. Y al mismo tiempo después, bueno, los padres han ido a buscarlos y se reencuentran y hay un abrazo ahí entre ese padre y ese hijo que a mí me parece hermosísimo porque en algún punto es la posibilidad que él ahora sí tiene de transmitirle como ciertas seguridades esenciales más allá de las cuestiones condicionadas del amor, sino ahí están las cuestiones incondicionales del amor. Bueno, acá la película la verdad que ya va llegando como a una resolución en donde me parece que una metáfora hermosa es cuando en esa familia que tienen como todas las fotos familiares pegadas, ya está la foto de Joseph. Entonces, es como que la sensación de esta película es la resolución no solamente positiva, sino que al final las familias se han ampliado. Había un autor que se llamaba Fernández Muján que decía, nada mejor en la adolescencia que una familia que esté muy integrada a las vidas comunitarias. ¿Por qué? Porque una familia muy integrada a las vidas comunitarias es como una familia con puertas abiertas para que los adolescentes justamente puedan entrar en relación con ese mundo. Y a esta familia les ha pasado algo que insospechado, pero más allá de sus arraigos como familias dentro de sus subculturas, han tenido la posibilidad de armar una familia intercultural. Estamos en épocas en donde los modelos de familias han cambiado muchísimo y ya se habla de las familias interculturales y cada vez con los desplazamientos geográficos que tenemos actualmente, hay cada vez más familias constituidas por uniones de razas muy, muy distintas. Vamos avanzando hacia un mundo cada vez más intercultural. Eso claramente es una tendencia de estas épocas sociohistóricas. Entonces en esa foto, para mí como que se sintetiza ese movimiento que al final ha sido de ampliación. Arrancaron con temores, arrancaron con miedos, arrancaron con preocupaciones y ahora de repente la familia es una familia cada vez más amplia. Y la película termina con esta visita que han llevado también ahora a Bilal al otro lado del muro, ha conseguido las autorizaciones, han conseguido los permisos. El otro deja de ser una fantasía y el otro se transforma en una realidad. Yo creo que muchos de los temores, muchos de los odios o muchos de las broncas tienen mucho que ver con el desconocimiento. Y a medida que uno va conociendo a los otros,
tenemos muchas más chances de que bajen nuestros montos eh, de animosidad. Yo, un ejercicio, bueno, esto típico de psicólogos, ¿qué quieren que les diga? eh, pero cuando el otro nos despierta alguna emoción rechazante, yo por ejemplo me acuerdo de una persona que me generaba una cosa como de una cosa de rechazo, que a veces uno ni termina de saber bien por qué, o en algunas cosas las racionalice, bueno, por ciertas cosas, pero siempre cuando el otro te genera algo del orden del rechazo, también hay algo propio puesto en eso, en el que otro te genere algo del orden del rechazo. También hay cosas como personales. Entonces, como tarea, yo me acuerdo que yo como que muchas veces me he propuesto eso, es decir, eh, conocer más a esa otra persona. Porque conocerla más me va a posibilitar también conocerme más a mí mismo. Es decir, ¿qué hay en el otro que despierta en mí también cuestiones que son del orden del rechazo? Porque también hay algo mío puesto en eso. Y la verdad es que en general, en cuanto uno empieza a conocer más al otro, uno empieza a tener también una cosa más comprensiva. Y creo que se disminuyen enormemente a veces esas como necesidades rechazantes cuando uno las puede cuando uno lo puede empezar a conocer más, cuando uno puede empezar a conocer más al otro, porque cuanto uno más conoce a otro, menos espacio hay para la fantasía de cómo el otro es y más espacio hay para que surja el otro como es, ¿sí? Incluso en términos de la realidad de sus flaquezas o de sus miserias, cuando uno conoce en profundidad a alguien, pero no deja de ser algo más real que esa cosa ilusoria que produce el desconocimiento, ¿sí? Y bueno, y ya la última de las escenas es que tienen como un altercado con una patota en la playa, y en ese altercado a Joseph lo hieren, le dan como una puñalada, pero bueno, afortunadamente no es nada tremendamente grave. Yo cuando pasa eso en la película digo, no puede ser que la directora nos dé este golpe tan bajo y nos mate el personaje en la última escena. Yo me hubiera enojado con la directora. Podría haber pasado, pero por suerte no fue una tragedia, sino que fue simplemente una, un cierre para la película con algún toque de dramatismo o con algún toque de riesgo. Y con una frase que a mí me encanta, que es cuando ellos llegan, entonces bueno, lo están cuidando y lo están atendiendo y están preocupados, y él de hoy si me podría haber muerto, no sé qué cosa, si me hubieran muerto, cómo me hubieran enterrado, qué rituales me hubieran dado. O sea, esto es medio como que lo trae estúpido, deja de decir pavadas. Acá lo importante es que estés vivo. Es decir, de nuevo, yo creo que ya tienen la claridad de hay cosas centrales y cosas secundarias. Eh, y entonces dice, bueno, ya le avisamos a tus padres. Y la sonrisa que tiene ese muchacho dice, ¿a mis padres? ¿Cuáles? Pero con una sonrisa que para mí digo, esa es un poco la expresión de la expansión que han vivido todos estos personajes en su vida. Expansión, es decir, justamente, casi el poder preguntarse, el poder como sentir la satisfacción de que va a haber muchas personas velando por él, preocupadas por él, deseando su bien. Eso es una bendición. Las últimas escenas son las de las reflexiones, así como había aparecido una imagen de Yacine reflexionando en una escena anterior, ahora aparecía la imagen de Joseph también reflexionando, pero reflexionando palabras de Yacine. Cuando supe que mi vida debería haber sido la tuya, pensé, tengo que hacer que sea un éxito para que estés orgulloso de mí. Y para ti es lo mismo. No la desperdicies. Y con eso termina esa película, con una frase así de bella. Bueno, estimada gente, ¿qué decir?
Me vuelvo. Los unos y los otros. Hay una película clásica que se llama Los unos y los otros, y que relata la tragedia de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, tomando, como quien dice, distintas historias de vida. Un ruso, una francesa, una historia de un francés, bueno, como todos los que habían atravesado eh, lo tremendo que implica la condición humana, como quien dice, cuando las cuestiones de la identidad nos llevan hasta el punto del desencuentro más agresivo que podemos tener, y que es la expresión que Erickson decía, la expresión de la pseudoespecie. ¿Qué es esto de la pseudoespecie? Cuando efectivamente nosotros no podemos percibir en otros seres humanos el hecho de que de que somos parte de una misma especie, de que la especie humana es una, como quien dice, que digo, ese es como el núcleo prácticamente de todas las religiones, la idea de una eh, de una comunalidad universal. Bueno, la particularidad de las culturas humanas es que también sus identidades se construyen por oposiciones a otras. La cultura siempre ha tenido mucho que ver con los esfuerzos de lograr enlaces, de lograr uniones, de lograr comunalidades, de lograr... Pero a su vez las culturas pueden ser más inclusivas o más exclusivas y más rechazantes. Los progresos civilizatorios, por supuesto, han tenido que ver justamente con el logro de ir constituyendo modos de representar nuestro mundo, en donde esas radicales diferencias entre unos y otros se puedan relativizar, se puedan, eh, se puedan trascender y se puedan llegar, como quien dice, a núcleos de especie, como quien dice, compartidos, que posibiliten la disminución de los aspectos más rechazantes que los otros también nos despiertan. Bueno, estimada gente, espero que les haya gustado la peli. A mí me encanta esta peli, me gusta mucho. Me parece muy optimista, la verdad. Yo la percibo como una película esperanzadora. La percibo como un aporte también de esta directora a tratar básicamente de proponer también otras miradas de un conflicto sociopolítico de época, porque esto también es una propuesta cultural. Y en algún punto la paz o la guerra está muy implicada con, con nuestras acciones y con las acciones que cada uno como miembro de una cultura sostiene, propone, motoriza, participa, eh, o permanece ajeno e indiferente. Entonces, esta directora para mí que también toma posiciones, como quien dice, en términos de qué propuesta, qué podemos pensar como mundo posible. Bueno, estimados alumnos, estimadas alumnas, la semana próxima, el lunes 15, es feriado, pero vamos a aprovechar las ventajas de internet y de la comunicación virtual. Entonces yo ya la semana que viene, el lunes, les estaré proponiendo alguna nueva película. Tengo ya en mente, pero tengo que cerciorarme de que podamos acceder a ella por internet. Así que yo el lunes 15 les estaré enviando la nueva propuesta cinematográfica para poder ver, y el lunes 22 de junio ya empezar a analizar una nueva película. Les mando a todos un gran abrazo, todo mi cariño, el deseo de que estén de la mejor manera posible, llevando adelante esta época tan sin sentido, tan extraña, que va a dejar sus huellas en quienes somos, que va a dejar sus huellas, va a ser parte de la historia de nuestras vidas, este tiempo crítico que todos vamos viviendo.
Pero bueno, ojalá sigamos haciendo fuerza. Esto es como un túnel, digo yo, hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir. Aún en momentos de mucha oscuridad, hay que seguir, sabiendo de que en algún momento llegará la luz. Un beso muy grande. Buena semana.